Gente linda, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista 2020 que hacemos a diario en nuestros portales zonacero.co, emisoratlántico.com.co, seguimiento.co, lalibertad.co y nuestro canal aliado CTV Barranquilla. Se ha hablado mucho del comportamiento de los bancos durante esta crisis del coronavirus. ¿Qué tal han trabajado los bancos frente a las necesidades que tiene el pueblo colombiano? ¿Siguen cobrando muchos intereses? Hay voces críticas por todas partes y una de esas voces es la del senador del partido de la U, Armando Benedetti, que está con nosotros en este momento para dialogar un poquito sobre el particular. ¿Qué papel ha jugado la banca, doctor Benedetti, en la crisis que vive Colombia y el mundo, pero particularmente en nuestro país? Muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a usted la invitación y a todos los que lo están siguiendo en este momento. Bueno, doctor Benedetti, ¿qué papel han jugado los bancos en la crisis, en esta pandemia del coronavirus? A ver, empecemos por el principio. Nosotros estamos actualmente en una crisis por la catástrofe que ha traído la pandemia. Y de esa crisis, Jorge, no podemos salir si solamente es a través de los bancos. Sin los bancos no podemos salir adelante ni con la crisis económica, ni mucho con el tema de la salud. Pero ¿qué ha pasado con los bancos? Los bancos han tenido una solidaridad, perdón que habla así, una solidaridad de mierda. Porque ellos siguen abusando de la gente, porque no están flexibilizando los estudios, porque realmente no han bajado las tasas de interés, porque no han dado unos periodos de gracia, porque la plata no ha llegado, en otras palabras, a la pequeña y mediana industria. Hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente para que la gente gaste y se cree lo que se llama el consumo interno. Pero hasta ahora la banca ha tenido un cómplice que es el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda es una persona que es símbolo de la desigualdad, que crea desigualdad, que administra desigualdad, y lo único que ha hecho con dos actuaciones es fortalecer a la banca. Hizo una que denuncié hace como 10 días, en el sentido de que él hizo que el Banco de la República le diera una plata a los bancos para que compraran unos títulos de deuda, lo que ellos llaman el encaje. Con esos títulos de deuda, Jorge, solamente se ganaron los bancos 500.000 millones de pesos, así de entrada. Y antes de eso, una semana antes de eso, el Banco de la República le había dado a los bancos en dividendos algo que es inusual, pero lo hizo, 13 billones de pesos. De esos 13 billones de pesos, ellos cogieron 8 y se lo echaron encima. Y solamente 5 fueron los que fueron a poner en créditos. Pero ojo, en créditos que antes estaban haciendo fila para que se les aprobara, no personas que estaban fregadas por el tema de la crisis. ¿Y qué pueden hacer ustedes, los parlamentarios del Congreso de la República, para poner en cintura a la banca? Nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada, empezando porque la semana pasada hubo una sesión en la cual mi intervención tuvo que ser contra el Senado, porque ningún vocero de ningún partido fue capaz de hablar del abuso de los bancos, de que la gente está empezando a pasar hambre, de que aquí hace falta equipos para los médicos, etcétera, y lo único que ha hecho el señor ministro de Hacienda es plata para los bancos, pagar las deudas, sobre todo las EPS que no llegan a los hospitales, y para dar plata para mercaditos. Eso es lo único que ha hecho. Entonces nos queda el señor superintendente, pero ese señor es otra persona de malas calidades. ¿Por qué? Trabajó con Santos, trabajó con el señor, trabaja ahora con el señor Duque, luego él es del Luis Carlos Sarmiento y de la banca, no sirve para absolutamente nada. El que sí pudiera hacer algo es el ministro de Hacienda a través de unos decretos de emergencia para que bajara las tasas, para que se pusiera de acuerdo con los bancos cómo van a hacer los créditos, porque además todos estos préstamos, Jorge, van a ser respaldados por la nación. Entonces yo no entiendo la actitud de la banca y entonces uno les diría, bueno, ¿y es que ustedes qué es lo que pasa? Que cree que se va a quebrar el sistema y por eso se están llevando la plata. Enseguida te dicen, no, cuidado que te pueda acusar por pánico económico y tal. ¿Cómo así? Entonces cuando se van a quebrar, la plata sí es de todo, pero cuando han recibido casi que 22 billones de pesos para ellos, ahí sí absolutamente nadie gana. Doctor Benedetti, no quiero entrar a defender al gobierno, ni más faltaba, pero ¿de dónde el gobierno va a sacar recursos si en este momento el precio del petróleo, que es el más importante ingreso de la nación, está por el suelo? No, pero es que yo no estoy diciendo que el gobierno saque plata, el gobierno los está respaldando con todo lo que tiene en las reservas internacionales, etcétera, lo que es el Banco de la República. Aquí lo único que hace es que los bancos realmente se pongan entonces a prestar la plata a
quien lo necesita. En Chile lo hicieron hace como 15 días. Allá el señor Piñera, que es un multimillonario de Chile, se sentó con la banca, flexibilizaron los estudios, se pusieron de acuerdo en las tasas de interés, los periodos de gracia. Por aquí tenemos, por ejemplo, el Banco Falabella, que le dijo a la gente, miren, no pague esto 2 veces, pero después le mandó un email. Pero en otro mes lo que hace usted es que realmente me paga los intereses. O lo que han hecho otros bancos, no te cobran estos 2 meses el crédito, pero te pasan el crédito en el mismo tiempo que tú dejas de pagar. Pero eso no es ninguna ayuda y además me cobran intereses sobre los intereses. Y si usted ve las tasas de microcrédito, aquí son una locura. A veces han llegado al 40, ahora están al 28, etcétera. Cuando en otras partes del mundo llega a 4, 5, 6%. Entonces, aquí lo que yo empecé a pedir hace como 3 semanas, un mes, es que por favor los bancos no se fueran a ganar un solo peso con esta crisis. Y resulta que en menos de 15 días ya lleva más de 1 billón de pesos de ganancias. Mientras tanto, el señor de Hacienda reteniendo la plata, porque él en su cabeza, con lo conservador que es, con lo ortodoxo que es, él cree que no hay que endeudarse. Por eso ustedes le pidieron al Fondo Monetario Internacional 10.800 millones de pesos que los acaban de aprobar. Pero usted sabe que esa plata pan, te la presto pero la usas aquí, te la presto pero me pagas acá, etcétera, y todo lo demás. Doctor Benedetti, hablamos del tema financiero de los bancos. ¿Cómo el gobierno ha manejado la crisis del coronavirus desde su óptica, desde su punto de vista? Yo creería que en términos generales lo ha hecho bien. Seguramente algunos desaciertos, por ejemplo, no haber cerrado los aeropuertos desde antes. Si él hubiera cerrado 2 semanas antes los aeropuertos, no hubiéramos tenido ningún problema. Solamente en Bogotá entraron de 1 de marzo hasta el 22, 25 de marzo, cuando cerraron, más o menos entraron 60.000 personas de Europa, de Estados Unidos y de China. En lo que había corrido enero y febrero, habían entrado más o menos unas 232.000 personas. Luego, si le hubiera parado eso hace 15 días antes, le hubiera ido mucho mejor. Pero en términos generales, repito, los aciertos han sido buenos, las cifras son buenas. A mí lo que sucede, Jorge, es que cuando dicen que te mandan a confinamiento como estamos ahora, es como una especie, si viene un tsunami, tú paras la ola. Y tú paras la ola es para que el de allá se suba encima de los árboles, para que compre un barco, etcétera. Y es lo que estamos haciendo a la vez, parando la curva de las personas que pueden quedar contagiadas. Mientras que supuestamente hemos debido comprar camas, UCI, test, etcétera. Nada, las ropas para bioseguridad de los médicos, etcétera. Hasta ahora nada de eso usted ve. Entonces, a mí me da miedo que trates de levantar o que quieran levantar la cuarentena, porque muchos nos hemos opuesto y creo que ha servido para que no la levante. Y hemos fregado bastante, pero siempre usted ve la intención de levantar la cuarentena, con lo cual creería yo que usted va a terminar otra vez dañando el esfuerzo que ha hecho. Entonces los expertos, los epidemiólogos dicen, bueno, ya la curva no será así, pero entonces será, cuando vaya subiendo así, entonces otra vez vamos a confinamiento para bajarlo otra vez. Entonces serían como 3 olitas pequeñas en vez de una grande, pero no de una preparación real de lo que habría que hacer con el tema del contagio. Por ejemplo, en Taiwán cerraron los aeropuertos el 31 de diciembre y por eso tienen 600 y pico de casos y tienen 6 muertos. En Vietnam, claro que eso fue una cosa más loca, pero si usted ve los países que están en la frontera con China, terminaron arreglando sus problemas mucho mejor de lo que nosotros lo hemos hecho aquí en Occidente. Bueno, aterricemos un poquito en Barranquilla y el Atlántico, entre otras cosas porque usted está viviendo en la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo ve las cosas a nivel Barranquilla, a nivel departamento del Atlántico? Bueno, en Barranquilla usted sabe que se cometieron unas cosas tontas que hicimos bochorno para que la gente quedara un poco en ridículo y tonta, y creo que eso ayudó o sirvió por lo menos de ejemplo para que no se repitieran más fiestas y etcétera, y creo que la gente cogió alguna conciencia de lo que realmente sucedió. Pero yo he estado muy preocupado por las cifras. Fíjese que ayer, en esta semana, tuvimos se ha disparado bastante. Atlántico y Barranquilla son los que más se están disparando. Y yo creería que nosotros, por estar cerca de Cartagena, puerto comercial, etcétera, nosotros debemos tener unas cifras mucho mayor de lo que realmente dan las cifras, como todos lo sabemos. Como pasa en todas partes del mundo, aquí nadie le está echando vainas a nadie. Lo mismo con el tema de los registros de las muertes. Usted ha visto que hasta en Nueva York y en Los Ángeles, por ejemplo, hay personas que se han muerto, por ejemplo, del pulmón y del corazón sin haber sentido un solo síntoma de haber sido por el coronavirus, porque hay personas que dicen que eso llega al tallo y hay unos paros respiratorios, etcétera, que de pronto no están llevando como si fueran del coronavirus, o porque nunca dieron positivo. Si alguien se muere, no tiene por qué ponerlo en ese lado. Pero entonces Barranquilla, para decirlo en términos general, el alcalde y el gobernador creo que han hecho las cosas bien. Pero yo no sé si ellos todavía se les ha quitado el optimismo con esas cifras, que usted a veces lo ve hasta a nivel nacional.
Entonces, de pronto a veces unos mandatarios sacando pecho de algo que todavía no ha venido la ola de verdad que puede venir, porque vamos a hablar cómo son las cosas. Este es, sobre todo en Colombia y aquí en América Latina, este es un virus que empezó en la parte urbana y en una clase social 6. ¿Por qué? Porque son los que van a España o traer los hijos de España o usted fue a España, etcétera. Pero eso cuando va bajando y va bajando, porque tiene que, en algún momento va bajando si el confinamiento no se hizo bien, entonces eso puede llegar a unas poblaciones vulnerables, que ahí es cuando los expertos dicen que a mediados de mayo puede empezar a subir mucho más la curva, que fue lo que pasó ayer, porque están haciendo más test, más, etcétera. Pero eso no importa. Lo que la curva se disparó demasiado quiere decir que ya dio inicio. Y ayer estuve revisando la ciudad que más me preocupa, la de Cartagena, porque usted sabe que esto no es turista y usted es un vendedor de tinto. Y ayer estuve revisando las cifras de Cartagena y usted encuentra que ya al principio, hace como una semana, Jorge, era el Laguito y bueno, y Castillo Grande y tal. Ahora ya es el Pozón y otros 3 barrios populares los que están encabezando y usted ve que el cordón de Cartagena es peligroso. Desde que usted entra por Barranquilla, Cartagena, usted cuando coge ese cordón hasta cuando vuelve y sale otra vez por la otra carretera, es un cordón totalmente de estrato 1, 2 y 3 y de personas en estado vulnerable. Entonces, si eso llega a ser así, se puede empezar ya a desbordar el sistema de salud. Entonces, le repito, yo lo que creo es que las cosas se han hecho bien, pero a veces me molesta, me incomoda que ellos estén tan optimistas cuando realmente todavía no ha empezado la guerra. Senador Benedetti, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista 2020. Esta entrevista la pueden ver en nuestros portales en cualquier momento y en cualquier lugar. Gente linda, muchas gracias por estar con nosotros.